Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de monedaslimpias.com, primer podcast del 2024, el cual, esta vez voy a intentar editar y pondré fotos de las sucesivas monedas, las cuales vamos a tener el placer de aquí de hablar de ellas. Y el podcast de hoy va a versar sobre ciertas piezas que a mí me parecen de vital importancia dentro del tipo de coleccionismo que realizo yo y que tienen ciertas características que las hacen muy llamativas desde el punto de vista ya no solo numismático o de coleccionismo, sino también desde el punto de vista histórico, que claramente está relacionado con lo que es la numismática, ¿no? Porque la numismática no es solo, como hemos venido diciendo desde hace mucho, no es solo acaparar monedas, ¿no? Hay muchísimo más. Aparte de este tipo de piezas que me gustaría comentar, que ya seguramente haya hablado de ellas más de una vez, en más de una ocasión en el canal de Monedas Limpias, aparte de estas piezas, un día comentando con Damián el hecho de que él me comentaba a mí que por qué no tenía las monedas metidas en bandejas, que por qué no compraba bandejas. Estuvimos hablando largo y tendido sobre esto, chateando por WhatsApp, y al final se me ocurrió una idea bastante interesante que, por cierto, yo le comenté y que luego va a ser la segunda charla de este vídeo de hoy. Vamos a empezar sin duda quiero hablar de tres monedas importantes. Dos de ellas están íntimamente relacionadas y una tercera, digamos que ya pertenece más al periodo de la guerra de la Revolución Francesa, ¿no? Sobre todo al periodo en el cual España se ve atacada por el ejército de Napoleón. La primera moneda de la cual estoy hablando es la moneda carlista de 1837. De esta moneda ya he hablado muchísimas veces, eso lo tengo bien claro, pero me gustaría remarcar la importancia que tiene esta pieza para mí y la importancia que tendrá si algún día la consigo, que es lo que espero. Espero que entre otras cosas buenas que me depare el futuro, una de ellas sea conseguir esta excepcional pieza. Bien, digamos que, ya os he comentado alguna vez que Fernando VII, ya sabéis que muere en 1833 y deja en el mundo a un vástago, a un hijo suyo, en este caso una hija, que es la reina Isabel II. Claro, antes de morir, Fernando VII, su hermano, Carlos María Isidro, considera que él es el heredero, tiene que ser el heredero al trono, ¿no? Por toda esta historia que os comenté de la ley sálica y demás, que luego resolvió Fernando VII a favor de su hija, ¿no? Ahí es cuando empiezan a gestarse la primera guerra carlista. Luego habrá más guerras carlistas a lo largo de la historia, pero esta va a ser la primera, y en la cual se va a enfrentar el ejército realista isabelino con el ejército de Carlos María Isidro. Ya sabéis que Carlos María Isidro es de la zona más del norte de España, de Navarra, Pamplona, y sin embargo Isabel II está más cercana a la zona a la zona centro de España, ¿no? Segovia, Madrid, etc. Es en 1837 cuando entran las tropas carlistas en Segovia. No sin muchísima dificultad, entran por Zamarramala, muchas de ellas, que es una localidad, es un pueblo que está muy cerquita de Segovia, que por cierto es por donde también supuestamente entró gran parte de los árabes en el siglo XI, siglo XII, no, incluso antes, porque es a partir del siglo XII creo que ya se reconquista, ¿no?, toda la zona. A partir del 10, del 11 es cuando entran los árabes por Zamarramala y también los franceses en la guerra de la Revolución Francesa. Por eso estas tres piezas de las cuales voy a hablar
hoy tienen para mí muchísimo significado, ¿no? Aparte porque todas ellas, sin excepción, se acuñaron en Segovia, menos una de ellas, pero que también tiene relación con las otras. Bueno, esto que se estaba comentando, entran los carlistas por la zona de Zamarramala y para acceder a Segovia tienen que cruzar el río Eresma y poder salvar lo que es la muralla, ¿no? La muralla que corta justo en el alto en el cual está situado el Alcázar, ¿no? Hay distintas formaciones que van entrando por Segovia, pero una de ellas entra derruyendo uno de los muros de la muralla cerca del Alcázar. Entran por allá, no sin muchísima resistencia, porque hay que recordar que, a pesar de lo que dicen muchos investigadores, gran parte de la población de Segovia, no sé por qué, era simpatizante de Carlos María Isidro, del movimiento carlista. Por lo tanto, salvo raras excepciones, los carlistas no tienen muchísima oposición a la hora de entrar por lo que es en la ciudad, ¿no? Una de las primeras acciones que realizan es dirigirse al Real Ingenio de la Moneda de Segovia. Ya sabéis que fue fundado allá por 1583 por Felipe II. Y bueno, lo que hace esta gente es van directamente a la Casa de la Moneda y lo que hacen es instar a la fábrica a que acuñe moneda a nombre de Carlos María Isidro, el cual se autodenomina Carlos V. Ya Carlos V evidentemente no es Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, sino que este va a ser Carlos V en la línea sucesoria borbónica, ¿no? Él se considera así. Para lo cual necesitan la ayuda en este caso de un grabador que se acababa de jubilar, que pertenecía a la plantilla del Real Ingenio de la Moneda de Segovia, y en algunas fuentes dicen que fue a punta de pistola, nada más lejos de la realidad. Esta persona, por lo visto, también debía ser común al régimen y lo hizo, por lo poco que sé, lo hizo gustosamente. Entonces, lo que me supongo que realizaron fue coger unos cuños de la impronta de un 8 maravedís de Fernando VII y le cambiaron la fecha, la pusieron en vez de 1800 y algo, en este caso la última moneda que se acuñó de bronce fue la de 1833, que es cuando muere Fernando VII. Pues y yo creo que esas piezas se acuñan ya en época a título póstumo, y yo creo que se realizan cuños nuevos porque esas monedas se suelen conservar de una factura bastante buena. Y entonces, como os comentaba, ponen la fecha de 1837, que es la fecha en la cual entran las tropas de Zaratiegui en Segovia, ¿no? Cambia la leyenda o la titulatura en la fecha 1837 y luego cambia también Ferdín VII o Fernandus, en este caso Fernandus VII, lo cambia por Carolus V, Carolus V, ¿no? Carlos V. Y a la efigie de Fernando VII, para diferenciarla, lo que le hacen es poner un bigote. Le ponen un bigote. Ciertamente todo esto indica que bueno, los carlistas actuaron con la mayor celeridad del mundo, con la mayor prestancia, con la mayor velocidad, y indica también que la estrategia que tenían de atacar Segovia en parte era para crear este tipo de moneda, porque si no, en tan poco tiempo, en cualquier otro tipo de ciudad, ellos no se les hubiera ocurrido esto. O sea que yo creo que venían con las ideas claras de entrar en Segovia para acuñar moneda. Ellos sabían de la
importancia que tenía el tiempo, ¿no? Cuanto se les iba a echar el tiempo encima, iban a entrar las tropas realistas, como así pasó 11 o 12 días después, y entonces no tuvieron tiempo para confeccionar cuños nuevos. Sí que es cierto que según algún tratado, y ya os diré cuál es, por lo visto no solo se acuñó moneda de cobre, también se acuñó moneda de plata y también se acuñó moneda de oro y seguramente algún divisor, y seguramente también se acuñó medalla. Lo que ocurre es que, por lo que sea, todo esto desapareció. Hoy en día, que se sepa, no existe ningún otro tipo de pieza referente a esta época al respecto de todo ello, pero eso no quiere decir que en algún momento dado pues surja algo en el mercado, o surja alguna pieza, o se descubra, o lo que sea. Así que estaremos atentos. Es una pieza que, por otro lado, en unas condiciones aceptables puede subir de los 2.000, 3.000 euros. O sea que es una pieza muy importante. Y por otro lado, lo normal es que sean monedas que se hayan conservado íntegras, ¿no? Algunas se las quedaría algún segoviano, otras se las llevarían los carlistas, y fueron monedas que no creo que llegaran a circular, y si llegaron a circular fue pues en la zona norte, y yo creo que fueron más tributos que otra historia, ¿no? Una serie de, tampoco amuletos, ¿no? Pero monedas que se usaron luego para recordar ese momento, etcétera, etcétera. Si mal no recuerdo, cuando hice una comparativa, salían unos 45.000 monedas. 45.000 monedas se acuñaron de este tipo de piezas. Esa es la primera moneda de la cual quería hablar. Otra moneda, sin duda importante, son los 8 maravedíes de la ceca de Pamplona, PP, de la misma época, de 1837, pero en la que sale el rostro de Isabel II y en la que nos aparece por el reverso la cruz de Don Pelayo, cantonada de castillos y leones, ¿no? Esta moneda también es muy curiosa porque es una moneda que seguramente se realizó anterior al hecho de que vinieran los carlistas a Segovia. Es una moneda que se hizo por fundición y fue una moneda de necesidad que se realizó en Pamplona cuando fue sitiada por los carlistas. Entonces esta pieza se realizó, según dicen las crónicas, con metal proveniente de campanas de iglesias. Por eso, a veces, estas piezas no suelen tener, en la mayoría de los casos, no suelen tener un acabado perfecto, suelen tener hojas que son como roturas por el mal batimiento del metal, por las impurezas que tuviera el metal, etcétera, etcétera. Y también nos podemos encontrar monedas pues de distintas pátinas, y eso es debido a que el metal que conforma esta serie de piezas no es en todas las piezas, no es en todas las monedas, no es el mismo metal, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo dos monedas. Hace poco puse una, creo, en un short. Tengo dos monedas de 1837 y me preguntó un suscriptor que cómo era posible que él creía que tenía una moneda de plata con las mismas características, pero con el metal intrínseco que era plata, ¿no? Y yo le dije que esto es debido a que en muchas ciudades, cuando hacían las campanas de las iglesias y fundían el metal para hacer esas campanas, existía gente del pueblo bastante notable, o gente del pueblo que era muy afín a la causa, ¿no? a este tipo de actos. Existía un tipo determinado de personas que lo que hacían era verter en el fluido líquido, en el metal, verter monedas de plata, y era una forma como de conferir al metal mayor pureza, era una forma de aportar al pueblo, era una forma
de que se tuviera más constancia de la importancia del estatus de estas personas, habida cuenta también que estas campanas al final estaban en los campanarios de las iglesias, entonces les acercaba más a Dios. Cuando sonaban las campanas, pues siempre iba a ser más en agradecimiento a esta gente. Os podéis hacer una idea de todo ello. Entonces, yo me supongo que hay campanas que parece una tontería, pero no lo es, que tienen más liga de plata, y entonces en el batimiento del metal y demás, pues al final hacen que este tipo de piezas pues tengan una vistosidad, algunas de ellas completamente distintas a otras, ¿no? Aun procediendo incluso de la misma serie de campanas, ¿no? Yo de hecho tengo dos piezas, como os indico, y una de ellas estoy convencido igual de que más que cobre es vellón, ¿no? Estas piezas son bonitas, son fundidas, están hechas por fundición, porque se hicieron rápidamente en Pamplona. Allí no había medios para cometer una acuñación más técnica, en este caso hubiera sido a volante, y entonces se tuvieron que realizar moldes, se fundió el metal y se sacaron este tipo de monedas ya fundidas, que también son muy muy importantes. Y aparte, bueno, pues digamos que es importante tener en este tipo de colección la última moneda, yo creo, de Fernando VII en calidades muy altas. Las podéis conseguir en calidades altas porque es una moneda que suele salir muy bien en cuanto a conservación y en cuanto a acuñación. Luego tenéis que tener una pieza de Isabel II de 1837 de Pamplona. Y a ver, a mí me molaría tener a todo el mundo, evidentemente, pero yo, por ser segoviano y por todo este tipo de coleccionismo que realizo, pues algún día espero tener un 8 maravedís de Carlos V, el pretendiente carlista, Carlos María Isidro. La otra moneda que es importante también, y que está muy vinculada a mi ciudad, y que ya os he hablado de ella, pero no de forma tan detallada, como creo que lo vamos a intentar hacer ahora, no, tampoco mucho más, pero bueno, es el 8 maravedís acuñado a nombre de José Napoleón, el que comúnmente se llama Pepe Botella y que fue hermano de Napoleón. Ya sabéis que los franceses entran en España a partir de 1808 con el reinado de Carlos IV, y se quedan más o menos hasta 1813. Este tipo de monedas de los cuales estamos hablando, los 8 maravedíes a nombre de José Napoleón, se acuñaron a partir de 1809 hasta 1813. Lo que pasa es que no se tiene ninguna constancia de ningún ejemplar que esté acuñado con fecha de los primeros años, en este caso 1809. Así que se conocen a partir de 1810, incluido 1813. La moneda, creo yo, que es más común dentro de estas fechas es la de 1812. Nos aparece el perfil de José Napoleón. Fijaos lo que os digo ahora, mirando a la izquierda en vez de mirando a la derecha. Tal vez sea un rasgo distintivo que quieren poner en evidencia a los franceses para distinguirse de la corona borbónica española. Tenéis que pensar que, bueno, todos vienen de la zona de Francia, pero los Borbones ya llevaban tiempo desde Felipe V en España, y esta es otra rama familiar, ¿no? Así que nos aparece la efigie del monarca mirando a la izquierda, y lo diré. Y en la otra cara de la moneda nos aparece lo que es el reverso, en la cruz de Don Pelayo, cantonada de castillos y leones bajo una orla circular de laureles, ¿no? Así que utilizaron ciertamente los reversos de las monedas, seguramente de Fernando VII, de Carlos III, de Carlos IV, y confeccionaron un anverso nuevo. ¿Por qué? Porque tenían tiempo. Ellos sí que estuvieron aquí años, o sea, de 1808 a 1813, pues imaginaron los años que estuvieron
estuvieron aquí, ¿no? Entonces les dio tiempo a eso y a más. Como dato curioso, y que veréis seguramente en las fotos que vaya poniendo y vaya editando, en la cruz de Don Pelayo, en el escusón central, donde aparecen las 3 flores de lis borbónicas en época ya de Carlos III, aquí lo van a sustituir los franceses por el águila imperial, el símbolo sine qua non, un símbolo importantísimo del imperio francés en esta época. Por otro lado, bueno, deciros que José Napoleón, mal llamado Pepe Botella, porque, bueno, ya sabéis que le llamaban Pepe Botella porque supuestamente bebía como un casaco, cosa de la que parece ser era incierta, es otra especie de leyenda negra de este personaje. Lo que ocurre es que, a ver, era un invasor y al pueblo español pues no le agradaban los invasores, entonces le ponían a parir, le ponían motes, etcétera. Pero fijaos una cosa, Pepe Botella, gracias a Pepe Botella, ciertas partes de España, sobre todo Madrid, sufrieron una serie de, o experimentaron, mejor dicho, una serie de cambios a nivel de infraestructura de la propia ciudad, que les hizo equipararse con los países o las ciudades europeas más importantes de esta época, ¿no? Hasta entonces la ergonomía de las calles, de las casas y demás, pues no tenían esa influencia tan cosmopolita, tan europea, que gracias a José Napoleón esto fue así. Es decir, por ejemplo, en la Plaza de Santa Ana, en Madrid, justo a pocos metros del Teatro Monumental de Madrid, allí por lo visto había un convento enorme, una serie de monasterios o lo que fuera. José Napoleón lo que hizo fue reestructurar toda esa zona y empezar a hacer grandes avenidas, grandes plazas, distribuir de otra forma las calles, o sea que tuvo bastante importancia en España. Aparte, la desamortización, ya sabéis, la famosa desamortización de Mendizábal y todo esto, la primera desamortización importante la empezó a generar, por lo visto, José Napoleón, o sea que bueno, que era importante, ¿no? Este personaje. Aquí en España vino una primera horda del ejército francés, que fue rápidamente sacudida, y luego ya José Napoleón mandó pues otra serie de soldados, entre los cuales había regimientos que habían pertenecido a la época en la cual estuvieron en Egipto y demás. O sea que bueno, y luego ya conocéis la historia, el pueblo fue el que echó a Napoleón y a su ejército de España, ¿no? Así que esas son las 3 monedas importantes de las cuales quería hablar. No os he comentado que estas últimas piezas de José Napoleón de 1810 a 1813 se hicieron seguramente tampoco son de buena factura, y se hicieron, ¿por qué? Porque se hicieron con restos de cañones, de elementos de artillería, cañones, todo este tipo de historias, ¿no? Por lo tanto, el metal tampoco es un metal muy puro y, bueno, las acuñaciones son bastante defectuosas, suelen tener también hojas, suelen tener poco hincado en lo que es el cospel, pero bueno, así que son piezas que por norma general están muy mal conservadas y muy mal acuñadas, pero de vez en cuando alguna se sale de madre, y alguna que esté así normalita y demás, pues puede perfectamente conseguir los 90 euros por ahí. Son piezas caras, pero bueno, y seguramente las hay en un estado de conservación bueno, pero debe de haber una entre 100 o más, y esas piezas pues suben mucho de precio. Ahora, la segunda charla de la cual me gustaría hablar es un poco referente a esta conservación que tuve con Damián
acerca de las monedas, ¿no? Él me decía, joder, Óscar, pero es que deberías tener bandejas y poner las piezas en las bandejas, porque eso te iba a facilitar mucho el poder seleccionarlas, cogerlas, verlas y demás. Y ciertamente tienes razón, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que hay algo muy importante dentro del mundo de la numismática que no se suele comentar, ¿no? Siempre hemos hablado de la importancia que tiene, por ejemplo, el hecho de que nuestras monedas estén limpias, estén bien organizadas y estén bien guardadas en distintos soportes, ¿no? Siempre hemos hablado de eso, o bien en cartones, o bien en álbumes, o bien en cajas, o en estuches, o digamos en bandejas. Luego esto se puede meter en monetarios, pero hay algo de lo que nunca se ha hablado, y es el hecho de que hay que preparar ya cuando uno empieza en esto de la numismática, porque al principio uno no considera que pueda pasar un día, pero os va a pasar seguramente si os dedicáis de lleno a ello. En algún momento determinado vais a tener problemas de espacio, pero es un problema de espacio que va a venir derivado no del hecho de estos soportes, de la carencia de estos soportes o de que no haya espacio para estos soportes, sino que tendréis que replantearos cómo reestructurar vuestra habitación o vuestra sala donde va a ir colocado este tipo de piezas. Es decir, en vez de pensar en tanto bandeja, en tanto monetario, tenéis que pensar en muebles que acojan este tipo de artículos. Por ejemplo, si tenéis una habitación pequeña, pues intentar, en la medida de vuestras posibilidades, poner un armario o una estantería. Por ejemplo, en IKEA hay estanterías ahora modulares, incluso que llegan hasta el techo, ¿no? Claro, para esto tenéis que tener el consentimiento de vuestra pareja, seguramente, y bueno, y que sean muebles en la medida de lo posible, los mejores posibles, valga la redundancia, y que sean muebles, bueno, que no afeen la habitación, ¿no? Pero a veces nos preocupamos mucho, es a lo que iba con Damián, que lo hablamos un día, nos preocupamos a veces mucho de lo que es las bandejas, de lo que son los monetarios y demás, y descuidamos otros aspectos más importantes, que son el espacio útil que tenemos en nuestra habitación y cómo podemos aprovechar ese espacio útil de la mejor forma posible. Y para ello se hace necesario pues este tipo de muebles, estanterías, para que luego dentro de cada habitáculo se pueda colocar pues el objeto correspondiente, ¿no? Así que yo en pos de eso, pues nada, seguramente en un futuro tenga igual, ya tengo problemas a ese respecto, tenga que cambiar un armario y meter una estantería y demás, ¿no? Luego también me gustaría comentar algunos detalles en función de la experiencia que vamos teniendo, porque a ver, al principio cuando uno empieza a conservar las piezas y las empieza a guardar y a organizar, lo puede hacer de una forma determinada, pero no tiene por qué ser la forma más idónea a medida que pasa el tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, mis monedas las tengo organizadas de diferentes formas. Las tengo metidas en estuches, las tengo metidas en bandejas, las tengo metidas algunas en bandejas que van dentro de estuches, también las tengo metidas en bandejas que van dentro de estas cajas de Leuchtturm, que son como de metacrilato transparentes. También las tengo distribuidas en maletines. Dentro de los maletines las tengo distribuidas en cartones de forma vertical por reinados, etcétera, etcétera. También las tengo organizadas en bandejas que luego van dentro de maletines de madera. También las tengo organizadas en bandejas que luego estas bandejas van dentro de
de estuches, de maletines, pero que son como de polipiel. Y fijaos lo que os digo. La experiencia me hace ver que no siempre uno tiene la mejor forma de guardar esta serie de monedas. Hay aquí unos flipaos, es que estoy haciendo el vídeo desde el coche, hay unos flipaos ahí levantando la mano. Bueno, que no siempre es lo más acertado, y uno se da cuenta con el tiempo de que hay formas de guardar las piezas que son mejor desde el punto de vista luego de la utilización de las monedas, ¿no? Lo que tenéis que tener claro al respecto de esto es que por el solo hecho de sacar piezas de un sitio donde teníamos guardado, o de no sé cómo decir, de un soporte, ¿no?, donde estuvieran anteriormente, eso ya es bueno, ¿no?, porque nos hace refrescar la colección, sacarlas, volverlas a reorganizar, etcétera. O sea, que no os preocupéis si, por ejemplo, en algún momento habéis guardado las piezas en cartones y os habéis gastado un dinero en cartones y luego las queréis meter en cápsulas, etcétera, etcétera. No os preocupéis. Dependiendo del tipo de piezas que hay, pues podéis guardarlas en cápsulas, en cartones y demás, en función del orden de importancia que les vayáis dando. Pero yo eso es lo que tenía pensado desde hace tiempo, y es lo que he venido ejecutando desde hace tiempo. Es decir, estas que son no más importantes, pero que parece que son más proclives a dañarse y a perder todo su valor, estas en cápsulas, estas otras en tarjetas, en cartones, estas otras en no sé dónde, ¿sabéis? Pero ahora, a raíz de tener el canal y de hablar con Damián, y de incluso de disfrutar de la colección, ¿no? Si tenemos en cuenta, por ejemplo, cómo disfruta Jerón de Numis Canal, nuestro amigo Jerón, francés, de nuestro canal, cómo disfruta de sus monedas y cómo hace los vídeos, pues claro, hay que aprender de todo eso, ¿no? Y la mejor forma, yo creo, hoy en día para tener una colección, una de las mejores formas es tenerlas todas en bandejas, porque tú coges una bandeja, la sacas, ves la moneda inmediatamente, puedes tener la bandeja, si estás sentado en tu sillón, por ejemplo, encima de las piernas, y las puedes ver poquito a poco, etcétera, etcétera, ¿no? Si quieres hacer un vídeo, solo tienes que coger la moneda y el cartoncillo y lo haces. Sin embargo, si lo tienes en un cartoncillo y demás, es más difícil. Yo, por ejemplo, tengo que quitar las grapas o romper el cartoncillo y luego poner otro cartoncillo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno no concibe esto hasta que dice, joder, pues si es que lo que tienes que hacer es reconfigurar la habitación, hacerla más funcional, es decir, pones una estantería como Dios manda, grande, que llega hasta el techo, esto y lo otro, y ahí es donde puedes meter los libros, la biblioteca, si tienes alguna cajita, las bandejas, las puedes ir apilando unas encima de las otras, etcétera, etcétera. Un punto importante que me dio en este caso Damián, y que me pareció muy, muy atractivo, es el de guardar monedas. Él lo suele hacer más con monedas más contemporáneas, porque él suele guardar en bandejas, suele guardar las monedas más interesantes, más antiguas, y las monedas contemporáneas, que tiene muchas, las suele guardar en álbumes. Yo en álbum, la verdad es que no tengo nada. Siempre me dio un poco de reparo. Si guardáis en álbum, lo que tenéis que hacer es nunca poner la moneda en contacto con el plástico, sino meterlas en un cartoncillo, y el cartoncillo meterlo dentro del plástico. Eso es lo que tenéis que hacer. Pues él me dio una idea muy buena, y que la voy a empezar a usar, que es la de meter las monedas en los cartoncillos, pero sin graparlos y sin pegarlos. Es decir, que estén sueltos. Ponéis la información en el cartoncillo y la moneda está suelta. Entonces, luego esos cartoncillos él los guarda en álbumes. Entonces,
es imposible que se caigan las monedas, porque están metidas dentro de un librito de plástico, por así decirlo, ¿no? De su ranura correspondiente en el plástico, en el álbum. Sería más difícil hacerlo, que es lo que a mí me gusta, es almacenarlas en cajas. Los pros y los contras. Si tú las almacenas en cajas, tienes seguramente muchísimo más capacidad de almacenaje para meter monedas. Las contras, tú no vas a poder ver la moneda de una forma tan directa como cuando abres la página de un álbum, que ves directamente a la página donde están las 7, 8, las monedas que sean en esa página. Por otro lado, para meter este tipo de piezas, como lo hace Damián, pero en cajas en vez de en álbumes, necesitas tener cubierta todo lo que es la capacidad de la caja, para que cuando metas en forma vertical la moneda con el cartón no se te caiga. Pues si imaginaros en un cartón de 15 centímetros o de 20 centímetros, de 30 centímetros, imaginaros. Es decir, si tenéis una caja de 30 centímetros y con dos pasillitos, que es donde metéis las monedas, y un pasillo, imaginaos, tiene la dimensión de largo de 30 centímetros, que es mucho, ¿no? 20 y tantos centímetros. Y ahí vais apoyando los cartoncitos de las monedas. Si no llenáis ese pasillo, claro, los cartones se caen. Y si se caen y están grapados, no pasa nada, porque la moneda no se sale, ¿no? Pero si no están grapados, pues sí que se sale la moneda. Por lo tanto, esos pasillos, la funcionalidad de Damián estaría bien si esos pasillos los llenáis enteros. ¿Entendéis lo que os digo? No sé si me estoy explicando bien, pero bueno, vosotros tenéis la caja, vais metiendo cartoncillos y vais metiendo, y está la caja llena. Entonces, si está la caja llena, pues la verdad que es muy fácil meter estos cartoncillos sin estar grapados, porque no se van a caer, porque están apoyados unos con los otros. Pero bueno, es buena idea lo del tema de los álbumes. También es buena idea, ¿no? No sé por qué el tema del álbum a mí no me atrae mucho la atención. Y luego tenéis otra variable, esa me la dio Rubén, que simplemente pues es parecida a la que hace Damián, pero solo grapáis los laterales del cartoncillo. Al grapar solo los laterales del cartoncillo, podéis sacar la moneda por la parte superior de arriba. Y eso es lo que voy a empezar seguramente yo a hacer. Haré caso a uno y a otro, es decir, en el caso de Damián voy a reconfigurar la habitación, meter estanterías y empezar a coleccionar con bandejas, y en el caso de las cajas, empezar a grapar de nuevo todas las piezas, a escribir bien en los cartoncillos, a dejarlo bonito, pero a grapar solo los laterales del cartoncillo y no grapar el superior, para poder abrirlo y sacar la moneda sin ningún problema. Así que bueno, veis que el vídeo de hoy es un poco redundante y demás, pero bueno, hemos llegado a los 40 minutos, así que es un vídeo que seguramente podráis degustar más, pues mientras estéis conduciendo, mientras estéis cocinando, si alguno escucha la radio tumbado escuchándolo, ¿no? Porque bueno, imágenes va a haber pocas es tipo podcast. Así que nada, dejadme en comentarios qué os ha parecido y el vídeo, en este caso el podcast, y nos vemos en otros. Besos y abrazos.